Hola de nuevo. Bueno, en esta lección vamos a estudiar una nueva propiedad de las transformadas de Laplace que se llama la transformada de Laplace de la integral de una función. Bueno, vamos a partir del requisito que tenemos una función de x, que le vamos a llamar como siempre f minúscula de x, y suponemos que existe su transformada de Laplace, y le vamos a llamar la transformada de Laplace de esta función como siempre f mayúscula de la nueva variable s. Entonces este teorema dice lo siguiente: suponiendo que una función f de x tiene su correspondiente transformada f de s, entonces existe esta propiedad que dice que la transformada de la integral de 0 a x de f diferencial de θ por diferencial de θ es igual. Ahora veremos la parte derecha. Primero vamos a interpretar la parte izquierda y ya luego os comento la parte derecha. La parte izquierda. Aquí estamos haciendo la transformada de Laplace, un operador de Laplace, sobre una función que parece en principio un poco extraña. Pero si la analizáis, fijaros, esto es una función de x. Porque al final lo que tenemos dentro es una integral que va de 0 a x de una función en una variable θ, que es una variable temporal, la llaman en algunos libros, o una variable ficticia, o una variable estacionaria, como queráis llamarla. Θ es una variable estacionaria. ¿Por qué? Porque al resolver esta integral, la variable θ desaparece, porque es una integral definida desde 0 hasta x. Y al resolver esta integral, imaginaros que f de θ es una expresión cualquiera matemática en la variable θ. Al resolver esta integral y aplicar los límites de integración de 0 hasta x, el resultado de esta integral definida va a desaparecer la variable temporal θ y va a surgir la variable x en la expresión final de la evaluación de toda esta integral. Con lo cual, por tanto, el interior del corchete es una forma de escribir un poquito rara, pero es una forma de escribir una función de x cualquiera, que le vamos a llamar g de x. Todo lo que hay aquí dentro al final es una expresión de x, solo que está escrita en una forma rara, en forma de una integral definida. Alguno de vosotros os preguntaréis: ¿y por qué escribimos una función de x de esta forma tan rara? Es porque este teorema, si lo expresamos de esta forma, expresamos la función de x como una integral de 0 a x de una función en una nueva variable temporal por diferencial de esa variable temporal. Si expresamos la función g de x, si se puede expresar esa función g de x de esta forma, veréis que este teorema tiene una aplicación bastante importante a la hora de calcular transformadas inversas de algunas funciones en S muy particulares. Pero eso vamos a verlo más adelante. Por el momento, en resumen, lo que os he explicado hasta ahora: entender lo que quiere decir el lado izquierdo de esta fórmula que vamos a seguir explicando. El lado izquierdo, en resumen, es la transformada de Laplace de una función de x que hay aquí, solo que esta función de x se escribe en formato de integral definida que va desde 0 hasta x, la variable temporal nueva θ, de una función θ diferencial de θ. Y esta función θ, f de θ, es nuestra función f de x. Como digo aquí, es casi igual. Tiene la misma expresión que nuestra función f de x, de la cual vamos a partir y sabemos que tiene su transformada normal de toda la vida. Hemos partido de una función f de x que tiene su transformada y le hemos llamado f mayúscula de s. Bien, entonces lo que estamos calculando es la transformada de toda esta integral, que es una nueva función g de x, y dentro, en el interior, hay una expresión f de θ que es la misma expresión que nuestra función inicial, solo que está expresada en la variable θ. Es lo que yo escribo aquí, una aclaración. F de θ, que está en el interior de esta integral, tiene la misma expresión, bueno, la misma expresión no, una expresión análoga a f de x. Lo único que cambia es la variable. Por ejemplo, si f de x es x cuadrado más 5, pues f de θ sería θ a la cuadrada más 5. Son
por eso lo escribo con la misma letra F. Bien, entonces ya tenemos que a partir de nuestra función f de x, que sabemos que tiene su transformada, voy a aplicar el siguiente teorema, que dice que la transformada de esta integral, que ya sabemos que es una nueva función de g de x, donde en el integrando está nuestra función, pero en una variable temporal nueva que llamamos θ. Diferencial de θ. Bueno, pues esto es lo que se llama la transformada de Laplace de una integral. En definitiva, transformada de Laplace de una integral, transformada de Laplace de una función de x que está escrita en formato integral. Bien, y en cuyo interior se encuentra la función que partimos nuestra de origen, en una nueva variable temporal. Bueno, espero que hayáis comprendido un poquito el lado izquierdo. Esto es un teorema difícil de entender al principio y ya veréis cómo ahora la formulita, cuando os la explique completo, que nos queda ahora explicar el lado derecho, seguiréis sin entenderlo muy bien, ya lo sé, pero ahora haremos algún ejercicio práctico y ya veréis cómo vais a aclararos mejor las dudas que lógicamente vais a tener, que todo el mundo tiene cuando se enfrenta a esta fórmula al principio. Bueno, entonces vamos a ver el lado derecho. Entonces, hacemos la transformada de esto, de esta integral. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a demostrarlo además, que esto resulta que es la transformada de nuestra función f de x. O sea, que es lo que tenemos que hacer para calcular esta transformada de Laplace es la transformada de esta función, pero en la variable x. Cambiamos la variable temporal θ por la variable x, es decir, la transformada de nuestra función, dividido en 3. Esta expresión la podemos escribir así, transformada de la función f de x sobre s, o bien escribirla como f mayúscula de s sobre s, sabiendo que f mayúscula de s es la transformada de Laplace de nuestra función original. Bien, vamos, antes de hacer unos ejercicios para que reforcéis la comprensión de esta aparentemente complicada propiedad de las transformadas de Laplace, vamos a hacer la demostración. Vamos a demostrar esta fórmula, que es bastante rápido y sencillo, y luego ya abordaremos ejercicios prácticos de aplicación de esta fórmula. Muy bien. Entonces, para la demostración lo que vamos a hacer es vamos a asignar a todo este interior, el interior que hay aquí, le vamos a asignar pues el simbolismo g de x, porque es otra función diferente, no tiene nada que ver con f de x ni con f de θ, es otra función diferente. Me estoy refiriendo al resultado de toda la integral que tenemos en el interior, que ya he dicho que es una función de x. Por tanto, si es una función de x, a todo este resultado, a toda esta función de x, le voy a llamar con la letra g de x, función de g de x. Y esto es la primera asignación que vamos a realizar para comenzar con la demostración. Bien, sobre esta expresión, g de x igual a la integral de 0 a x de f de θ diferencial de θ, recordando que θ es una variable temporal que va a desaparecer tan pronto se resuelva la integral, como ya dije antes. Bien, pues g de x es igual a esto. Entonces ahora vamos a derivar ambos lados. Y si derivamos ambos lados, como ya sabéis, si tenemos una expresión y derivamos la parte izquierda, pues se llamará g' de x. Y si derivamos la parte derecha, se convierte en f ya de la variable, porque esto es una función, ¿no?, de x finalmente. Por tanto, será una f, la f de x, el integrando, pero en la variable ya x. Por lo tanto, g' de x es igual a f de x. Y ahora, fijaros, ahora vamos a aplicar una propiedad que ya vimos en alguna lección anterior, que es la propiedad de la transformada de una derivada. La transformada de una derivada la vamos a aplicar a esta expresión anterior. Vamos a aplicar la transformada de g' de x. La transformada de g' de x, ¿a qué sería igual? Bueno, pues por la propiedad esta de la transformada de una derivada, esto sería igual a s por la transformada de g de x menos g evaluado para x igual a 0. Esto es simplemente aplicar esa propiedad que ya vimos en una lección anterior, que es la propiedad de la transformada de Laplace aplicada sobre la derivada de una función. Y recordar que salía una expresión donde lo que teníamos que calcular era la transformada de Laplace de la primitiva, que es g de x, que se multiplica por s y le restamos g evaluado para x igual a 0. Aquí tenemos la expresión. Y por tanto, ahora vamos a sustituir todo lo que teníamos atrás dentro de esta expresión. Es decir, que
L y g' de x le llamamos f de x, que es nuestra función original, no os olvidéis, f de x es la función de la cual partimos. Entonces, transformada de Laplace de f de x, que es nuestra g' de x, es f de x, lo veis en la línea anterior, pues ponemos f de x, la transformada de f de x, es igual a s, transformada de Laplace, y g de x, esta nueva función, es precisamente toda esta expresión. La integral de 0 a x de la función nuestra, pero respecto a la variable nueva temporal tita, por diferencial de tita, que cerramos corchete, menos g de 0. Y g de 0 lo evaluamos rápidamente aquí. Si g de x es todo esto, g evaluado para x igual a 0, ¿qué será? Pues la integral de 0 hasta 0 de f de tita diferencial de tita. Y ya sabéis por propiedades de integrales definidas que cuando los dos límites de integración son iguales, la integral siempre da 0. Por tanto es 0. Y esto ponemos aquí un cerito. Y ahora simplemente vamos a despejar. En esta expresión última que tenéis, vamos a despejar esta expresión, que era lo que queríamos demostrar. La despejamos y la s se va dividiendo al lado izquierdo. Va dividiendo a esto. Y le doy la vuelta a toda esta expresión para dejar lo que quería demostrar, que es que la transformada de Laplace de la integral de 0 a x de nuestra función, pero expresada respecto a una nueva variable temporal tita por diferencial de tita, es igual a la transformada de nuestra función. O sea, la transformada de esta función, pero expresada en la variable x, dividido entre s. O bien también, como ya os dije antes, f mayúscula de s, que es la transformada de Laplace de f de x sobre s, como queríamos demostrar. Bueno, pues en esta parte de la lección vamos a hacer ejercicios prácticos para que logréis comprender mejor esta propiedad, que es la transformada de una integral. Vamos a recordar la formulita. Teníamos que la transformada de una integral que va de 0 a x de f de t por diferencial de t, ya veis que aquí la variable temporal le estoy llamando, en vez de tita, le estoy llamando t, porque hay ciertos libros que a la variable temporal pues le asigna la letra t, hay otros libros que le asignan la letra tita y hay otros pues que le asignan otra letra diferente. Lo que quiero que entendáis es que esta t que aparece aquí dentro, esta t, es una variable temporal, como era antes la variable tita que expliqué durante la teoría. Muy bien, entonces lo que queremos es calcular la transformada de una integral que va de 0 a x de f, variable temporal t, por diferencial de t. Bien, y ya sabéis que esta integral es, al final, al resolverla, evaluarla, esta integral, que forma parte del interior del operador laplaciano, de Laplace, esta integral, al final, al evaluarla, es una función de x. Bueno, entonces, según vimos en la fórmula que estudiamos anteriormente, esta transformada de Laplace se reduce a calcular la transformada de Laplace de esta función que está en el integrando, mirarla bien, esta función que está en el integrando f de t, solo que cambiando la letra, la variable temporal t, la cambiamos por la variable independiente x. Por la variable independiente x, que es la variable independiente de toda la función que está dentro del operador laplaciano. Bueno, y dividido todo entre s. Esto se puede escribir aquí así, recordar 1 sobre s por la transformada de Laplace de f de x, o también se puede escribir como f mayúscula de s sobre s. Bien, ya veréis cómo ahora os vais a aclarar un poquito mejor con los ejemplos. Vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a suponer una función que está definida de esta forma, en formato de integral de esta manera. G de x, una función g de x cualquiera, que está definida como la integral desde 0 a x de la variable temporal t por diferencial de t. Es una función que está definida en este formato integral y ya sabéis que esta integración, al evaluarla, desaparece la variable temporal t y queda al final, el resultado final de evaluar toda esta integral definida va a ser una función en la variable
x. Por tanto, llamamos a todo este resultado, a toda esta expresión matemática en la variable x, le llamamos g de x, una función de x. Sea esta función. Entonces lo que me piden es esta función que está definida en formato integral. Vamos a calcular su transformada de Laplace aplicando la fórmula que tenemos aquí arriba. Muy bien, pues vamos allá. La transformada de Laplace, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que es 1 sobre S, es la transformada de Laplace. Aquí dentro ya, en vez de poner g de x, debéis colocar toda esta expresión, obviamente, pero ya lo he obviado en el ejercicio. Pero aquí, si no queréis complicaros mucho, aquí debéis escribir como un paso intermedio transformada de Laplace y en vez de escribir g de x, escribís integral de 0 a x de t por diferencial de t. Bueno, y ahora vamos a resolverlo. La fórmula que me dice 1 sobre s, pues 1 sobre s. Y ahora que me dice transformada de Laplace, de la función que están el integrando. ¿Lo ven? Pero la función que están el integrando, en vez de en la variable t, la variable temporal t, escríbanla en la variable x. En la variable x, que es la misma variable independiente que la función de la cual queremos calcular su transformada de Laplace. Bueno, pues es lo que vamos a hacer. Entonces lo que vamos a hacer es la transformada de esta función. Esta t es nuestra f de t en la fórmula general. ¿Y qué me está diciendo la fórmula? Que calcule la transformada de Laplace de f de x. Si f de t es t, f de x, ¿quién será? X. Cambiar la letra t por x. Y aquí pongo x. X elevado a 1, pero es x. Lo repito. Tenemos que identificar en este ejercicio quién es f de t. F de t es t, dentro de la integral. En el integrando, nuestra función f de t, que forma parte del integrando, es t. Y entonces, a la hora de calcular la transformada de Laplace de esta integral, lo que me dice es que la f de t la cambie por f de x, es decir, t la cambio por x, y le aplico la transformada de Laplace. Y a toda esta expresión la dividimos entre s, o multiplicar por 1 sobre s, o dividir todo entre s, es lo mismo. Bien, y ahora ya lo que nos queda por hacer es resolver la transformada de Laplace de esta función de x. La transformada de Laplace, según las tablas de transformadas de Laplace de las funciones más comunes, x es una función, vamos, súper común, ¿verdad? Entonces su transformada de Laplace todo el mundo sabe que es 1 sobre s a la cuadrada. Pues nada, evaluamos ya la transformada de Laplace de x, que es 1 sobre s a la cuadrada, y multiplicado por 1 por s, y nos da 1 sobre s a la cúbica. Es decir, que la transformada de Laplace de esta expresión sigue este modelo. La transformada de Laplace de esta expresión es 1 sobre s a la cúbica. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Nos dan esta función g de x en formato integral. G de x es igual a la integral de 0 a x de elevado a t por diferencial de t. Y nos pide la transformada de Laplace de esta integral. Le he puesto g de x, pero ya os digo, como en el ejercicio anterior, que aquí podéis sustituir ya la g de x por esta expresión, por toda esta integral. O sea que aquí dentro escribiríamos la integral, la transformada de Laplace de, en el interior escribimos la integral desde 0 hasta x de e elevado a t por diferencial de t. Muy bien. Como sigue este formato, es la transformada de una integral de 0 a x de una función de t por diferencial de t. Esto es la transformada de una función que se escribe de integral de 0 a x, sigue el formato, ¿lo ven? De elevado a t, que es nuestra función de t ahora, por diferencial de t. Es decir, que ya os lo he adelantado. ¿Quién es nuestra f de t de la fórmula general en este ejercicio? Es lo que forma parte del integrando de nuestra función. El integrando es e elevado a t. E elevado a t. Bien. ¿Y eso? Entonces, ¿cuál será entonces la transformada de Laplace de toda esta integral? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es la transformada de e elevado a t, pero cambiando la t por la x, es decir, la transformada de e elevado a x. Aquí lo tiene, la transformada elevada a x. Cambiar la letra t por la letra x, y es lo que acomodan aquí en el interior, y lo que voy a hacer es calcular la transformada de e elevado a x. Y dividimos entre s. La transformada
de la misma función que es el integrando, pero cambiando a la variable x, dividido entre s. La transformada de la función que está en el integrando, pero en vez de la variable t, en la variable x, dividido todo entre s. Y esto es el resultado de la transformada de toda esta integral. Y ahora hay que continuar. El siguiente paso ya es evaluar esta transformada de Laplace. Esta también forma parte de la tabla de transformadas de Laplace de las funciones más utilizadas. La transformada de Laplace de y elevado a x, como todo el mundo sabe, aplicando el famoso primer teorema de traslación, pues es 1 sobre s menos 1, porque equivale a la transformada de 1, pero desplazado una unidad hacia la derecha, etc. Repasar un poquito el primer teorema de traslación. De todas maneras, esta función básica elevado a x o funciones del tipo e elevado a x deberéis tenerlas anotadas en vuestra tabla, para ya no tener que perder el tiempo. Entonces la transformada de Laplace de e elevado a x es 1 sobre s menos 1, multiplicado por lo que tiene delante, que es 1 sobre s. Y multiplicamos esto y ya el resultado sería 1 sobre s a la cuadrada menos s. Por tanto, la transformada de Laplace de esta función, expresada en formato de integral de toda esta función, es 1 sobre s a la cuadrada menos s. Bueno, y vamos a ver una pues más laboriosa, que tampoco tiene mucho de laboriosa, pero es interesante porque vamos a aplicar otra propiedad de transformadas que ya hemos visto anteriormente. Vamos a centrar esto un poquito para que lo veáis. Muy bien. Nos dan ahora esta función. G de x está definida como la integral de 0 a x de e elevado a 5t más 6t a la cúbica menos seno de 4t por diferencial de t. Recordad que la t que hay aquí escrita dentro de esta integral es una variable temporal, porque al resolver esta integral desaparece esta variable t y va a surgir una expresión final que va a estar en función de la variable x. Muy bien, pues está definida así entonces la función g de x, por tanto, así de esta manera. Y nos piden que calculemos la transformada de Laplace de g de x, es decir, la transformada de Laplace de toda esta integral. Que ya sabemos que esta integral es una función de x. Pues vamos a calcular la transformada de Laplace de toda esta expresión. Entonces aquí vamos a identificar quién es f de t. F de t de nuestra fórmula. ¿Quién es f de t? Pues f de t es todo el contenido del integrando, que es una función de la variable t, de la variable ficticia t. O sea que f de t es e elevado a 5t más 6t a la cúbica menos seno 4t. Esto lo he escrito aquí solo a efectos aclaratorios, nada más, para que tengamos identificado quién es f de t. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula de la transformada de una integral, de la transformada de esta integral? Que la transformada de la integral consiste en averiguar la transformada de esta expresión de f de t, pero en vez de f de t, f de x, es decir, cambiamos la letra t, la cambiamos por la variable x, que es la variable independiente de nuestra función g de x. Es decir, que lo que tengo que realizar es la transformada de Laplace de f de x dividido todo entre s. Nos vamos al siguiente paso, 1 sobre s, y ahora reescribo el interior f de x, como ya os he dicho, simplemente es agarrar esta expresión del integrando que está en la variable t y cambiar la variable t por la variable x. Y esto ya es f minúscula de x. F de t se ha convertido en f minúscula de x. Recuerden la fórmula, que tengo que transformar f de t que está en el interior de la integral, formando parte del integrando. Hay que reconvertirla en la misma expresión pero en la variable x. Aquí la tienen, toda esta de aquí. Y aplicarlo, por supuesto, la transformada de Laplace delante. Y dividir toda esta expresión entre s. Bueno, y ahora pues vamos a calcular la transformada de esta expresión. Como esta expresión es la suma o combinación lineal de varias funciones, una función exponencial, una función polinómica de grado 3, una función tipo seno, pues
podemos aplicar el teorema de la linealidad de transformadas de Laplace para fragmentar o dividir esta expresión en transformadas de Laplace pues más sencillas. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Aplicando la propiedad de la linealidad, continuamos un poquito así a la derecha. La propiedad de la linealidad, dejo el 1 sobre s aquí fuera, abro un corchete grande y aplico la propiedad de la linealidad de transformadas de Laplace, que dice que la transformada de esta combinación lineal de funciones es igual a la transformada de la primera función más la transformada de la siguiente, que como hay una constante también se puede sacar afuera por la misma propiedad de linealidad, 6L, 6 transformada de x a la cúbica, menos la transformada del seno de 4x menos la transformada de Laplace del seno de 4x. Y de esa manera, aplicando este otro teorema, pues vamos a calcular transformadas de funciones más sencillitas. Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. La transformada de elevado a 5x, como todo el mundo sabe, es 1 sobre s a la menos 5, sacado de las tablas, o aplicando el primer teorema de traslación. La transformada de x a la cúbica, sabe todo el mundo que es x a la cúbica, la transformada es factorial de 3, se agarra el exponente, se coloca aquí, se pone factorial de 3 dividido entre s elevado al exponente de la x, que es 3, sumado a una unidad 4. Factorial de 3 sobre s a la 4, esto que ven aquí, es el resultado de evaluar la transformada de Laplace de x a la cúbica. Muy bien. Y menos la transformada de Laplace del seno de 4x. La transformada de Laplace del seno de 4x también es una transformada de una función común que tiene que estar en vuestras tablas, y como todo el mundo sabe, la transformada de Laplace del seno de ax es a dividido entre s a la cuadrada más a cuadrada. Aquí nuestra a es el 4 que acompaña a la x. Por tanto, la transformada de Laplace del seno de 4x será a, que en este caso es 4, que es el número que acompaña o multiplica a la x en el seno, dentro del argumento. Pues es a, que es en este caso 4, dividido entre el s a la cuadrada más a la cuadrada. A es 4, pues 4 a la cuadrada. Y todo esto es el resultado, 4 sobre s a la cuadrada más 4 al cuadrado, es el resultado de evaluar la transformada de Laplace del seno de 4x. Bueno, y ahora pues simplemente en el siguiente paso pues he intentado simplificar lo que he podido, ¿no? Simplemente he resuelto factorial de 3, que es 6, multiplicado por 6 da 36, y ya lo he dejado así presentado. Podéis, si queréis, agrupar un poquito más esto en una fracción para que quede un poquito más simplificada esta expresión en una única fracción algebraica. Pero bueno, ya está evaluado y hemos aplicando en este ejercicio es interesante porque hemos aplicado dos propiedades de las transformadas de Laplace. En el primer paso aplicamos la propiedad de la transformada de una integral, como veis aquí, 1 sobre s sobre la transformada por la transformada de f de x. Y en el tercer paso, del tercer al cuarto paso, hemos aplicado la propiedad de linealidad de transformadas de Laplace. Bueno, pues ya hemos entendido todos que la transformada de este tipo de funciones de x expresadas de esta manera, integral de 0 a x de f en la variable temporal θ por diferencial de θ, es igual a la transformada de f de x, la función f integrando en la nueva variable x, dividida entre s, o bien dicho de otra manera, f mayúscula de s sobre s. Una vez que ya hemos entendido lo que quiere decir esta fórmula, pues vamos a hablar de una de sus principales aplicaciones. Bueno, pues la utilidad más importante que tiene este teorema es para calcular algunos tipos de transformadas inversas. En lecciones posteriores entraremos ya a abordar el tema de las transformadas inversas, que también es una parte importante para ya en un futuro no muy lejano empezar ya a ver las aplicaciones de las transformadas de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales. Bien, entonces, como os decía, este teorema, la principal aplicación que tiene es para resolver algunos tipos de transformadas inversas. Y vais a ver por qué. Fijaros bien en esta expresión que tenéis aquí. Si en esta expresión aplicamos a los dos lados, vamos a agarrar esta expresión y esta de aquí,
y vamos a aplicar a los dos lados la transformada inversa. Transformada inversa de toda esta expresión de la izquierda es igual a la transformada inversa de la expresión de la derecha. Y la transformada inversa de la transformada, eso ya sabéis que entonces queda el interior, porque es deshacer lo hecho. Transformada inversa de la transformada directa es como si no existiera ningún operador, se anulan entre sí, se cancelan y queda la expresión integral desde 0 hasta x de f de tita diferencial de tita es igual a la transformada inversa de f de la transformada de Laplace de nuestra función f de x sobre s. Bueno, y esta expresión que tenéis aquí, que es derivada de la propiedad de la transformada a una integral, va a ser muy útil para calcular transformadas inversas de algún tipo de funciones de S que vamos a ver, como lo vais a apreciar en un ejemplo que vamos a ver a continuación. Bueno, pues vamos a recordar la segunda forma de escribir la propiedad de la transformada de una integral que hemos visto un ratito. Hemos deducido que también se podía reescribir esa propiedad de la siguiente manera, que la integral de 0 a x por f de tita diferencial de tita es igual a la transformada inversa de f mayúscula de s sobre s. Entonces, recordar que esta expresión de la izquierda al final se traduce en una función de x. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta segunda manera de escribir la propiedad del teorema anterior? Pues nos está diciendo que una función de x, escrita de esta manera, se puede averiguar con la transformada inversa de la transformada de Laplace de la función interior dividido en 3. Lo vais a ver a continuación muy clarito en este siguiente ejemplo. Imaginar que yo os pido la transformada inversa de 1 sobre s más 3. Entonces, la transformada inversa de una función de s lo que nos va a devolver es una función de x. Una función de x. Pero vamos a aplicar esta propiedad que tenemos aquí arriba. A ver cómo se aplica. Entonces, esta expresión que tenéis aquí dentro, que es una función de s, la podemos reescribir de esta manera. 1 sobre s más 3 dividido entre s. Y entonces ya tenemos el interior de esta transformada inversa, este interior, que es una función de s, escrita como la tenemos aquí. Tenemos una función de f mayúscula de s, que va a ser 1 sobre s más 3. Nuestra f de s de esta fórmula, dividido entre s. Este teorema, en palabras más claras, nos está diciendo que obtengamos la transformada inversa de f de s. Si obtenemos la transformada inversa de f de s, mayúscula, obtendremos f de tita. Y al resolver esta integral, y el s nos está diciendo que resolvamos esta integral, y al resolver esta integral vamos a resolver la transformada inversa. Lo repito de nuevo. Tenemos identificado el f de s en la fórmula y el s. ¿Qué es lo que hay que hacer? Miren aquí en la fórmula. Con el f de s voy a calcular, voy a identificar quién es f de tita. Y una vez que identifico f de tita, el s nos está diciendo que hagamos la integral de 0 a x de f de tita por diferencial de tita. Y una vez que resolvemos esta integral, hemos resuelto la transformada inversa que buscábamos. En nuestro ejercicio, la transformada inversa de 1 sobre s por s más 3. Muy bien, entonces vamos allá. Lo primero que tenemos que calcular, una vez que ya tenemos identificado f mayúscula de s como 1 sobre s más 3, que es esto aquí, y abajo dividido entre s, esto de aquí, pues lo que vamos a hacer es su transformada inversa. La transformada inversa es agarrar las tablas de transformadas de Laplace y ver de derecha a izquierda, a ver quién es 1 sobre s más 3, la transformada inversa de 1 sobre s más 3. Y la transformada inversa de 1 sobre s más 3 es e elevado a menos 3x. Esto ya, cuando veamos ya a partir de la próxima lección transformadas inversas, lo vais a ir entendiendo mejor. Pero ya os voy adelantando este tema que tiene mucho que ver con esta propiedad. Entonces, la transformada inversa de 1 sobre s más 3, tengo que buscar una función de x cuya transformada directa de 1 sobre s más 3, o sea que es e elevado a menos 3x, porque cuando haga la transformada directa de e elevado a menos 3x, ¿qué le van a dar? 1 sobre s más 3. Es decir, que la transformada inversa de 1 sobre s más 3, que esto está en el mundo de s, su resultado es en el mundo de x, que es e elevado a menos 3x. Por tanto, fijaros,
Esto es la f de x minúscula. Esto es la f de x minúscula que estamos buscando. Y esta f de x minúscula, ahora le cambiamos de letra y la llamamos f tita. Y f tita, por tanto, será e elevado a menos 3 phi. Fijaros que esta f mayúscula tiene su f minúscula, que es elevado a menos 3x. Y aquí lo único que tenemos que hacer es poner esa f minúscula, pero cambiándole la letra. En vez de la x, la tita. ¿De acuerdo? Es decir, vuelvo a repetir, porque esto es un poco lioso al principio, pero lo vuelvo a repetir despacito. Una vez que habéis escrito esto de esta manera, en esta transformada inversa, ya veis que sigue este formato. Y con este formato ya escrito así, puedo calcular la transformada inversa. En vez de calcular la transformada inversa al interior, lo que aplico es esta integral. Pero para aplicar esta integral, primero tengo que identificar quién es f de tita, f minúscula de tita. Y para eso lo que hago es f de s, como f mayúscula tiene que ver con f minúscula, pues f de s calculo su transformada inversa. F de s es 1 sobre s menos 3, pues calculo su transformada inversa, que será f minúscula de x, y es elevado a menos 3x. Y una vez que he calculado su transformada inversa del f mayúscula de s, que es e elevado a menos 3x, pues esto ya casi tenemos la f tita, porque esta f minúscula, repito, está vinculada a esta f mayúscula. Solamente que ahora e elevado a menos 3x pues le llaman e elevado a menos 3 phi, porque esto está en la variable phi. Recordar todos esto de transformadas directas e inversas, que la simbología que utilizamos para una y otra es la transformada directa de una función f minúscula es f mayúscula y la transformada inversa de una f mayúscula es f minúscula. Entonces he hecho la transformada inversa de f de s, que me da f de tita. Y una vez que tenemos ya f de tita, que es igual a e elevado a menos 3 tita, ¿qué me está diciendo esta fórmula? Que ahora lo meta aquí dentro de esta integral y resuelva esta integral. Y cuando resuelva esta integral, ya tengo la transformada inversa de la función de s que me piden, de 1 sobre s más 3 dividido todo en 3. Por tanto, ahora acomodamos esto dentro de nuestra integral, de aquí arriba, lo acomodamos aquí dentro y resolvemos esta integral. Que ya sabéis que al resolver esta integral, la variable tita es una variable temporal y al resolverlo pues me va a dar una función de x. El resultado de integrar esto es una integral definida de 0 a x, lo hacéis despacito y daría menos un tercio por e elevado a menos 3x más un tercio. Y bueno, pues este resultado es precisamente el resultado este de aquí, que es la transformada inversa de lo que buscamos. Es decir, resumiendo, la transformada inversa. Aquí os lo pongo todo para que lo veáis despacito. Esto que hemos calculado es toda esta expresión. Ya. Y toda esta expresión es la transformada inversa de lo que buscábamos. Por tanto, la transformada inversa de 1 sobre s por s más 3 es menos un tercio por e elevado a menos 3x más un tercio. Ya os digo que esto, del capítulo de transformadas inversas, lo vamos a comenzar en la siguiente lección. Es un adelanto de un tipo muy especial de transformadas inversas, donde la expresión interior se puede escribir como una función de s dividido entre s. Y entonces, en vez de seguir métodos que vamos a estudiar a partir de mañana, métodos para calcular transformadas inversas, en vez de seguir métodos clásicos, pues este tipo de funciones de s se resuelven aplicando este teorema de forma muy particular. Bueno, pues esto es todo por hoy. Esto hay que repasarlo bien. Es un poquito pesado la primera vez que se ve. Y ya en la próxima clase pues haremos algún ejercicio más para que entendáis esto un poco más. Y haremos un resumen en la próxima clase de las transformadas de todas las funciones más importantes que hemos visto hasta ahora y de las propiedades de las transformadas de Laplace que hemos estudiado, para diferenciar bien unas de otras y tenerlas todas bien en cuenta, porque tanto las propiedades que hemos estudiado como conocer o estar familiarizado con las transformadas de Laplace de las funciones más comunes son dos aspectos muy importantes que tenéis que dominar para en una clase posterior poder empezar ya a resolver ecuaciones diferenciales
mediante transformadas de Laplace. Bueno, pues nada, un saludo a todos. Recordad que en la próxima lección haremos ya un resumen de todas las propiedades vistas hasta el día de hoy y de las transformadas de las funciones comunes más importantes, para que ya hagamos una composición de lugar buena. Hasta la próxima clase, muchas gracias por vuestra atención y un saludo.